como ya dijo nuestro hermano Eleazar, vemos a la familia, nuestra hermana Olga, ¿verdad? Pues nos da gusto que puedan en este día acompañarnos, adorar a Dios, ¿verdad? Juntos, y le damos gracias a Dios. Amén. También nuestra hermana Lili ya está de regreso y Amén. está también su mamá, pues está su hermana con ella. Amén, mucho gusto, hermana, bienvenida. Está la mamá de nuestra hermana Lili Beri. Bueno, pues amén. Todos y cada uno de nosotros, amén, que el Señor nos ha congregado aquí, hermanos, para celebrarlo a Él, celebrar siempre recordando su muerte y su resurrección. Bien, hermanos, pues nos toca ir otra vez ahí a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 21. Y ya para este sería el último mensaje de esta epístola que hemos estado hablando. Entonces vamos a ver 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 21, y les pedimos a todos que nos pongamos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Amén. En el 17 al 21, hermanos. El tema se llama Ricos en Dios. Dice así la palabra de Dios. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas y vanas cosas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Pueden sentarse. Dios les pague, hermanos, por Amén. esta lectura. Bien, hermanos, pues hay veces que de manera circunstancial se nos presentan hombres que no pensábamos ser nuestros héroes en algún momento de la vida, por cuestiones históricas, pero en el año 1181 nació un hombre llamado Giovanni di Pietro Bernardone, Giovanni di Pietro Bernardone, mejor conocido como Francisco de Asís, en el año 1181. Ahora, este personaje, a veces nos alejamos de algunos de ellos porque pertenecen a la historia de la Iglesia Católica Romana, pero en realidad, hermanos, muchos de estos personajes pertenecen a la historia del cristianismo. Y bueno, este Francisco fue un hijo de un comerciante que tuvo gran éxito, tuvo riquezas en ese tiempo. En ese tiempo, en la Edad Media, para tener riquezas era algo no común. La gente no era rica, o simplemente vivían de la generosidad del gobierno o de la iglesia. Pero en estos tiempos, a través del comercio, muchos hombres empezaron a sobresalir económicamente. Ahora, Francisco de esa ciudad de Asís era un hijo de un hombre que tenía dinero. El punto, hermanos, es de que él había sido llamado, ¿verdad?, en su vida a predicar el evangelio.
Él fue misionero en Egipto, él quería predicar las nuevas de salvación y en Egipto fue a compartir la fe cristiana a los musulmanes. Pero él tomó una decisión de llevar una vida austera. Esto significa que voluntariamente él renunciaba a toda posesión económica. Y fue un ejemplo, podemos decir, extremo, pero él lo hizo. Y a pesar de que su padre le daba dinero, él tomaba ese dinero y lo daba a los pobres. Él no quería nada en esta tierra. Así que para mostrar una determinación, él parado en un lugar, vio un espantapájaros. ¿Sí saben lo que es un espantapájaros? Si no, le preguntan a sus papás en casa. Scarecrow se llama, ¿no? En inglés. Bueno, ese. Y tenía este espantapájaros una manta así, color café. Y él se quitó sus ropas y se puso esa manta. Y por ahí estaba una soga. Y con esa soga sujetó sus ropas y dijo: esto es todo lo que voy a tener en mi vida, no quiero nada en este mundo. Y por eso optaron por ese uniforme de los franciscanos. Si ustedes lo ven en alguna fotografía, a Francisco de Asís van a verlo así, ¿verdad? Con una bata áspera de color café oscuro y con una cuerda. Y bueno, todos los que quisieron seguir su legado tenían que vestirse así. Esto solamente, hermanos, es un ejemplo de lo que muchos hombres de Dios han hecho en cuanto a seguir a Dios y ser ricos en Dios y no al dinero. Ahora, aquí Timoteo está recibiendo estas instrucciones de Pablo en cuanto al ministerio. Y recuerden que en este capítulo 6 ya él les habló. Pablo le habló a Timoteo acerca de los peligros de las riquezas y de la avaricia, y en el capítulo 3 demuestra, ¿verdad?, que como siervo de Dios tenía que ser ajeno de avaricia, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y el amor al dinero había desviado a muchos de la fe. Así que, hermanos, estas instrucciones se las da Timoteo y viene a nuestra vida para que nosotros como cristianos veamos dos mandatos sobre las riquezas que nos llevan a una vida esperanzada en Jesucristo. Dos mandatos sobre las riquezas que nos llevan a una vida esperanzada en Jesucristo y no en el dinero. Primero, hermanos, el primer mandato es que debemos esperar en Dios y no en la riqueza. Esperar en Dios y no en la riqueza. Leamos el texto nuevamente. En el versículo 16, 17 dice: a los ricos de este siglo, quiere decir a los ricos de esta época, de este mundo. Obviamente había quienes estaban atesorando riquezas, que de parte de Dios les había dado riquezas. Ahora, el problema no es el dinero, sino, como ya lo vimos, es el amor al dinero. Es que ponen su amor en el dinero. Entonces, ¿qué mandato debe ser a aquellos que tienen posesiones, tienen dinero? Y esto es relativo, porque tú puedes ser rico. Si vas a otro país, eres rico, ¿verdad? Si otros que tienen más dinero que tú, vas a ser pobre ante ellos, pero ante mucha gente en el planeta eres rico. Entonces, el mandamiento, dirías tú: bueno, como yo no soy rico, este sermón no aplica para mí. No, sí aplica. La riqueza es relativa a las posesiones que tienes, y no esperar en esa riqueza, sino esperar en Dios. Entonces, el mandamiento es a estos ricos de este siglo: manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Ahora, ¿por qué este mandato de no poner la esperanza en las riquezas? Porque las riquezas son inciertas, no son seguras. Es como una apuesta. Mucha gente por querer
enriquecerse, compran billetes de lotería o van a los casinos y apuestan para ganar dinero o invierten dinero en el mercado, pero esas ganancias son inciertas, no tienes una certeza, una seguridad que las vayas a tener. Y la riqueza en realidad es así, vista desde el punto de vista de Dios, la riqueza es incierta. No hay una seguridad de la riqueza. Y esto, hermanos, es una cara de la moneda de lo que va a hablar en el mismo texto, en la misma sección, cuando en el versículo 18, 19 dice: atesorando para sí buen fundamento. Entonces primero vemos la incertidumbre de las riquezas, y que no pongas tu esperanza en esas incertidumbres. Ahora déjenme decirle que en la Biblia tenemos ejemplos de hombres que fueron ricos monetariamente. Por ejemplo, Abraham, dice Génesis capítulo 13, versículo 12, que era riquísimo, era muy rico en ganado, en plata y oro. Pero Abraham no confiaba en su riqueza, sino confiaba en Jehová, confiaba en Dios. La Biblia dice en Job capítulo 1, ustedes conocen esa magnífica historia de Job, que dice que era un varón que no solamente era rico, sino era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué grandes atributos para alguna persona: ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que él tenía hijos e hijas, o sea, él prácticamente tenía todo, tenía una familia grande. Es una bendición tener hijos e hijas, una familia grande. Dice que su hacienda eran 7,000 ovejas. Nada más vaya echándole números: 7,000 ovejas. Entonces, ¿cuánto vale un borreguito en el día de hoy? Él tenía 7,000. Tenía 3,000 camellos. Una vez platicando con un hombre de Dubái, me decía que en Dubái o eres rico o eres pobre. Y en Dubái, cuando tienen algún visitante, estas personas ricas, dice que para ese visitante, si tú eres mi amigo, ¿verdad?, y yo te invito a mi casa, yo mato un camello para ti solo, para que tú te lo comas. Y obviamente no te puedes acabar un camello, pero después de que comes, tú dirías: y bueno, ¿y qué haces con el sobrante? Nada, lo tiran, era para ti. Ellos toman ese camello y después de que tú comes, ellos lo tiran, no se lo dan a nadie. Job tenía 3,000 camellos. Es una suma grande de dinero. Tenía 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, tenía muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, que sus empleados eran tantos que el escritor ni siquiera se molesta en poner un número, sino eran demasiados. Y sabemos que aquellas personas que tienen grandes compañías y tienen 100, 200 empleados, estamos hablando que son personas con mucho dinero. Bueno, Job tenía mucho dinero, pero él no confió en las riquezas que él tenía, sino él era temeroso de Jehová y apartado del mal. Las riquezas no lo conquistaron. Ahí, hermanos, en Marcos 10 hubo uno que sí confiaba en sus riquezas. Dice que la Biblia que Jesucristo, cuando vino por un camino, una persona llegó y se hincó de rodillas ante él y le preguntó: maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Esta es la famosa historia de un joven rico. Mas él le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Pero si quieres alcanzar la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles son? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre le dijo a Jesús: todo esto he guardado desde mi mocedad. Pero Jesús, mirándole, como sabía que no cumplía sus mandamientos, le dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz.
Solo meditemos un momento en estas palabras, hermanos. Que el Señor, tengamos esa conversación con Dios y que diga: Señor, mírame, aquí estoy, soy tu hijo. Voy a la iglesia, ¿verdad? Me he visto como dicen que me vista, leo mi Biblia, hago mis oraciones, hago mis ayunos. Mira, yo doy mis ofrendas, Señor. Tú conoces eso. Pero que el Señor te diga: ok, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Quién de nosotros haría eso, hermanos? Ahí está nuestro amor. ¿Dónde está nuestro amor? ¿En el dinero o en Dios? Si el Señor Jesús hoy nos dijera: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ninguno de nosotros aquí, ninguno haríamos eso. O sea, punto. No nos vamos a ver, pues a lo mejor. No, ninguno haríamos eso. Eso indica dónde está nuestro amor. Nuestro amor, hermanos, está en nuestro dinero. Y por eso es el peligro, hermanos. Ahora, este hombre, hermanos, como vio que tenía muchas posesiones, se entristeció y se fue. Y los apóstoles se espantaron y dijeron: Señor, entonces ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Jesús dijo, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos: ¿cuál difícilmente entrarán en el reino de Dios? Los que tienen riquezas, los que su corazón aman las riquezas. Por eso Pablo, hermano, le está diciendo a Timoteo que enséñales a los ricos, enséñales a los que tienen dinero, a los que tienen posesiones. Esto nos incluye a nosotros, hermanos, que no pongan su confianza en las riquezas, porque son inciertas. Hay incertidumbre, pero si pones tu confianza en el Dios vivo, Él da todas las cosas en abundancia para que las gocemos. Amén, aleluya. Obviamente, este joven rico, si hubiera él tomado su dinero y dado a los pobres, Jesús le iba a dar mucho más, hermano. Incluso Pedro le preguntó: Señor, ¿y nosotros que hicimos eso, que hemos dejado todo, qué recibiremos? Y Jesús le dijo: no hay ninguno que haya dejado todo por mi causa que no reciba en esta vida 100 veces tanto y por fin la vida eterna. Hermanos, la Biblia dice, ¿verdad?, aplicando este punto en el Salmo 52: he aquí el hombre que no puso su confianza en Dios, que no puso su fortaleza en Dios, sino que confió en la multitud de sus riquezas, se mantuvo en su maldad. Mas yo estoy como la oliva verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío perpetua y eternamente. Debemos confiar en Dios y no en las riquezas. Debemos confiar, hermanos, en la palabra de Dios y no en las riquezas. Y esto, obviamente, hermanos, cuando viene un momento de escasez, cuando los trabajos no salen como queremos, cuando se nos pierde dinero, cuando perdemos dinero, no ponernos a llorar, no, seguir cantando, seguir alabando a Dios. Igual que cuando tuvimos. Y dice, ¿verdad?, también que haga, dice Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramos. Escucha lo que dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Por qué no? ¿Por qué dice la Biblia esto? Porque las riquezas hoy están y mañana ya no están, hermanos. Por eso este ejemplo que poníamos de Francisco de Asís, ¿verdad?, que él dejó todo, él confió en el Señor, confió plenamente en el Señor. Jesucristo dice que él no tuvo donde reposar su cabeza. En una ocasión alguien lo quiso seguir y le dijo: Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor le dijo: mira, las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. No pienses que conmigo vas a tener dinero. Y eso es lo que Judas pensó, que con Cristo iba a tener fama, dinero y fortuna. Y cuando vio que lo iban a matar, dijo: algo tengo que llevarme. Y cuando le ofrecieron 30 piezas de plata, dijo: mejor 30 piezas que nada. Eso es lo que causa el dinero, hermanos, el amor al dinero. Pues por eso Timoteo debía guardarse del amor al dinero. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón
que se fía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque él será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Este es aquel que confía en Dios, hermano. Entonces, te hago esta pregunta hoy. Hoy tienes dinero, tienes trabajo, tienes un buen sueldo. ¿Eso es lo que mantiene tu fe? ¿Qué pasará mañana si Dios te quita eso? Confía en Dios, hermano. Número 2 y último punto. Mandato a los ricos. Versículo 18, que hagan bien. Esta frase es muy interesante, hermanos, en el versículo 18, que hagan bien. Esta frase, hacer bien, en el original, ergon agatos, solamente se ocupa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Ergon agatos está en esa parte, hermanos, donde en Hechos 14:17, donde Pablo y Bernabé están en las iglesias de Galacia, en las iglesias de Galacia, específicamente en Listra, y ellos estaban anunciando a Dios, a Jehová, ¿verdad? Estos hombres eran idólatras en ese tiempo. Y Pablo les empieza a anunciar al Dios, que se convirtieran al Dios vivo, oigan, al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que hay. Dice, el cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos. Y dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, ergon agatos, haciendo bien. Dios primero hizo bien. ¿Y cuál es el bien que hizo? Dice, dándonos, óiganlo, lluvias del cielo. Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones, haciendo bien. Aquí Pablo le dice a Timoteo, dile a los ricos que hagan bien. Misma palabra que usó Pablo describiendo el bien que hace Dios. Ahora, yo platicaba con el hermano David Maldonado de Bowling Green en una ocasión, y él, como trabajaba en los campos donde sembraban, ¿verdad?, la fruta, los vegetales, y yo decía, hermano, ¿qué hacen en estos tiempos de sequía? Dice, hay que instalar sistemas de riego y son muy costosos. Y meditando le decía yo, hermano, ¿cuánto vale una lluvia? ¿Cuánto vale una lluvia? Ponle precio a una lluvia, hermano. No tiene precio, ¿verdad? Y Dios, haciendo bien, dice Pablo, nos da lluvias del cielo y hace tiempos fructíferos. Dice que llena de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Ahora yo me puedo pensar, a veces veo toda la gente, meditemos un poco, hermanos, toda la gente, ¿verdad? Cuando vamos a lugares, hay mucha gente caminando. Y yo digo, ¿cómo le hace Dios para darle de comer a tanta gente? Porque no hay desnutridos, no hay hombres muriéndose de hambre. Otra vez, citando al hermano David Maldonado, dice, antes nos moríamos de hambre, ahora nos morimos de tanto comer, porque ahora nos da colesterol, azúcar y todo eso. Porque Dios nos da tanta comida, hermano, que usted puede ir ahorita a su casa sin temor a equivocarme, abrir el refri y ahí hay comida. Y siempre ha habido. Así dice el Señor, haciendo bien, que también tú de tu dinero hagas bien. Este es el mandamiento, hermanos. Ahora lo hemos hecho. Tenemos un ejemplo de José de Arimatea. Déjenme darles este ejemplo brevemente. Que en la muerte de Cristo, dice que José de Arimatea era un hombre rico y que él tenía una tumba, y ahí fue puesto Jesús. Él no escatimó, no dijo voy
voy a vender esta tumba para sacar más dinero. No, sino que él la donó gratuitamente para poner ahí el cuerpo de Cristo, y así se cumplió la profecía que el Señor Jesucristo en su muerte fue con los ricos en su sepultura. El Salmo 37, 3 dice: espera en Jehová y haz bien. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon a sí mismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pablo dijo: no nos cansemos pues de hacer bien, que a sus tiempos segaremos si no hubiéramos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Entonces aquí el mandamiento, hermanos, es que hagan bien, que sean ricos, pero en buenas obras. O sea, los ricos no debemos ser ricos monetariamente, sino debemos ser ricos en buenas obras. Amén. Decía un hermano: Dios le da el dinero a los cristianos no para que se lo gasten, no para que nos lo gastemos nosotros, sino para que lo invirtamos en el reino de Dios. Obviamente, hermanos, usted dirá: pero ha habido abusos, y esto siempre lo mencionamos, pero ya se está convirtiendo en una excusa. Ya se está convirtiendo en una excusa de decir: sí, como hay abusos, entonces no doy. No, eso ya es una excusa. La Biblia dice que debemos dar, y ese dinero ocuparlo, hermanos, dice: sean ricos en buenas obras, en las buenas obras. Y obviamente las buenas obras, otra vez, no nos van a salvar. Usted no va a impresionar a Dios por sus muchas ofrendas. No, recuerden que somos salvos por la gracia de Cristo. Solo por la gracia de Cristo. Y si hacemos buenas obras es porque nuestra fe ha producido esa buena obra en nuestros corazones. Entonces, hermano, es un balance, ¿verdad? Es un balance. Sí, desgraciadamente en las iglesias se han vuelto famosas porque piden dinero para... Estaba viendo un reportaje de un pastor, no recuerdo su nombre, americano, y decía que él tenía que volar en jet privado porque tenía que moverse así muy rápido para predicar el evangelio. Obviamente, hermanos, esos son los abusos. Pero cuando gracias a Dios tenemos pastores que no abusan, entonces nosotros, hermanos, no usemos ese pretexto para no dar. Dios nos ha dado. Y esta palabra, hermanos, no, otra vez, no te hagas el pobrecito, no, somos ricos. Nosotros somos ricos y nos está hablando a Dios. Que no confiemos en la riqueza, sino en Dios. ¿Verdad? Por eso siempre, ¿verdad?, decimos aquí en la iglesia local, ¿verdad?, como dice la Biblia, que cada uno como propuso en su corazón. Y vean hermanos, el contraste de las riquezas son inciertas, pero en el 19 dice: atesorando para sí buen fundamento. Quiere decir, hermanos, que nuestra fe, ¿verdad?, nuestro amor en Dios es una fe bien fundada en el Señor Jesucristo. Dice Hebreos 13:16: y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando Isaías hablaba del ayuno, dice que el ayuno es partir el pan con el hambriento y a los pobres errantes meter en tus casas. Pablo decía: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor de suavidad, sacrificio acepto delante de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vean, hermanos, que Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. Es como una vez Bill Gates, no sé si conocen a Bill Gates, dice que una vez en un mall de Estados Unidos, este es un multimillonario, escogió a 5 o 10 personas al azar y les regaló $1 millón. Y luego una reportera le preguntó, le dijo: oiga, ¿cómo hizo usted para hacer tanto dinero?
Y agarró Bill Gates, sacó su chequera y le dijo, mira, aquí está, escribe cuánto dinero quieres y yo lo firmo. Ella no quiso. Y dice, bueno, es que yo no desaprovecho ninguna oportunidad. Tú, si lo hubieras aprovechado, hubieras sido la reportera más rica del mundo, nomás hubieras puesto lo que quieras. Hermanos, Bill Gates dio conforme a sus riquezas, pero el Señor nos va a pagar a nosotros conforme a sus riquezas. ¿Cuánto dinero tiene el Señor? Hermano, pues el dinero ni le importa a Él, ¿verdad? El dinero no le importa a Él. Él tiene el aliento de vida, Él tiene el pan, Él nos da el pan para comer, nos da la salud, ¿verdad? No, yo siempre lo digo, hace que nuestros pulmones funcionen, que nuestros ojos funcionen, que nuestro corazón palpite. Él nos da todas las cosas, hermanos. Entonces, así cuando confiamos en Dios, cuando somos ricos en Dios, ricos en buenas obras, atesoramos para nosotros mismos buen fundamento, echando mano de la vida eterna. Dice acerca de Abraham, recuerden que él confió en Dios aún siendo rico. Dice que Hebreos 11:9, que por fe habitó en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas, con Isaac y Jacob, herederos juntamente de las mismas promesas. Dice, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y el hacedor de la cual es Dios. Abraham no estaba confiado en su riqueza, en su oro, en su plata, sino él estaba esperando en la ciudad celestial. Hermanos, así que esta es la exhortación del día de hoy. Esta es la exhortación, hermanos, del día de hoy. Déjenme decirle acerca de Zaqueo brevemente. Otro ejemplo, hermanos, un último ejemplo. Un hombre que cuando el Señor lo convirtió, dejó de confiar en sus riquezas y empezó a confiar en Cristo. Dice que en Jericó había un hombre llamado Zaqueo, era principal de los publicanos, eran los que cobraban los impuestos. Dice, y era rico, ahí en Lucas 19. Él quería ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Pero corriendo se subió a un árbol, y cuando vino Jesús a ese lugar, Jesús vio a un hombrecito ahí pequeño, arriba de un árbol, y le dijo, ven, desciende, porque voy a ir a tu casa. Entonces Zaqueo recibió a Cristo gozoso en su casa, y todos murmuraban de Jesús porque sabían que Zaqueo era un hombre pecador, que amaba el dinero, que tenía su confianza en el dinero, que era avaricioso. Pero Zaqueo, hermanos, cuando tenía a Cristo en su casa, le dijo, Señor, oigan lo que hace la conversión de Cristo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto. Esto era un mandato de la ley, que cuando había robado tenía que devolver 4 veces lo que había robado. Y esto lo hizo, hermanos, porque ahora dejó de confiar en el dinero y comenzó a confiar ¿en quién? En Cristo, en la salvación de Cristo. Amén. Oh, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, podamos tener esa confianza en Dios. Amén. Que podamos confiar en el Señor Jesucristo, en su salvación, en su amor. Y así como Timoteo, ¿verdad?, Pablo le instruyó diciéndole, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las pláticas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. Muchos van a estar en contra de este evangelio, hermanos, pero los que guardan estos mandamientos van a encontrar la seguridad, la estabilidad y el buen fundamento en Cristo, quien nos ha salvado, hermanos. Bueno, hermanos, pues esta palabra, ¿verdad?, que sea para nuestra edificación. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que podamos seguir confiando siempre en la salvación